8 o 9 a 1. Quieren que el colegio retire al niño. La proporción se ha modificado drásticamente. Y hoy, el tiempo de vida que se les daba era 18 meses. Se llamaba la peste rosa en principio. Entonces la persona ahí no tiene mucha esperanza. un virus que según expertos es imposible de curar. Descubre que antes que se llamase SIDA, los doctores le habían puesto GRIT. El año 2000 a nivel mundial morían 28,6 millones de personas. Significa enfermedad de inmunodeficiencia relacionada con los homosexuales. La secuela progre de los 60 nos lleva a buscar placer y terminamos en desenfrenos sexuales. Vieron que su estrella del baloncesto no le pasaba nada. Todo el mundo se moría en menos de 24 meses. Con tanta información sigue creciendo y por año es 1 millón. No todos los homosexuales tienen SIDA, ¿no? O sea, o no todos los que tienen SIDA son homosexuales. En la actualidad se estima entre 40 y 45 millones de personas infectadas con el VIH positivo. Lo que no sabían era que estaba pagando un tratamiento muy caro. El SIDA es la pandemia que ha emergido como fuente de problemas para todos los gobiernos, controlada solamente mediante caros tratamientos. Pero sigue siendo una gran incógnita cómo pudo esta enfermedad cruzar la barrera de las especies. ¿Cómo surgió esta enfermedad? Las enfermedades venéreas que se conocían eran 4. Giremos alrededor de su historia. Todo un levantamiento mediático, Claro. le cambiaron el nombre. Aquí comienza Biblia 360. ¿Cómo opera el SIDA? ¿Cómo es que llega a debilitar tanto nuestro sistema de defensa? Bueno, el SIDA es un virus. Cuando hablamos médicamente, hay una diferencia entre bacteria y virus. Nosotros sabemos que las bacterias se combaten con antibióticos y varios tipos de medicina, pero los virus no. Los virus son los que producen epidemias, que producen enfermedades que se llaman virales. Tienen un tiempo, pero el SIDA ya es como que tiene la llave para poder entrar a nuestro sistema inmunológico, porque no es fácil entrar dentro del sistema inmunológico. Tienes todo un código químico, pero este virus tiene la llave y puede entrar. Ahora también hagamos una diferencia entre el VIH y el SIDA. El VIH es el virus, pero el SIDA es la etapa final, culminante de este virus que ha afectado y dañado toda la defensa del ser humano. Prácticamente está un paso a la muerte. Normalmente la gente a todo le llama SIDA. Así es. Pero el SIDA se hizo conocido mediáticamente, es lo que más la gente le teme al SIDA, por personajes importantes que fueron contagiados, que ya estaban en su etapa final. Claro, y ven la manera prácticamente cómo están padeciendo ya en su etapa culminante. No hay un proceso o una etapa evolutiva de la enfermedad, qué le va aconteciendo, no. Se detecta cuando ya uno está... No, y lo más triste es que por ejemplo, si esa persona se infectó ese día, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se llega a uno a infectar, ¿no? Ese día se murieron miles y millones de células CD4, que son las que se encargan de las células que defienden nuestro cuerpo, ¿no? Ante cualquier infección, enfermedad, X cosas. Entonces, ¿cómo en un día puede matar millones de células? Ahora, otra de las cosas que es importante también entender, porque nosotros, bueno, en la labor pastoral hemos atendido varios casos de personas que se han contagiado. Muchas personas piensan que si tuvieron relaciones sexuales con una persona que tenía SIDA, ellos van a hacerse un examen médico y piensan que en un día, en 2 días, una semana, puede salir el resultado positivo o negativo. Y eso es falso. Los médicos por lo menos dan 6 meses de plazo para que una persona que contrajo el virus pueda hacerse un examen y eso se vea reflejado. O sea, hay un desarrollo de la enfermedad y ese desarrollo puede ser 4 meses, 5 meses, 6 meses. Por eso dan un plazo de 6 meses. Y por eso algunas personas equivocadamente, personas que son promiscuas sexualmente, mujeres que están en la prostitución, hombres que van a acostarse con prostitutas o con mujeres que se acuestan con muchos hombres homosexuales, lesbianas, gays,
ellos a veces tienen una relación sexual y sospechan, van a hacerse el examen médico y dicen no tengo nada, pero pueden tenerlo. Pueden ser portadores. Pueden ser Y portadores. estar contagiando a otros. Claro, Incluso. ahora, hay dos cosas, ¿no? Uno es ser portador, porque ya ese es el tema de la enfermedad. El ser portador, que hay casos, ¿no? Casos, por ejemplo, como un basquetbolista muy famoso, que él era portador, pero no se desarrolló la enfermedad. Hay casos raros, pocos casos en que la persona es solo portadora. El virus viene a su cuerpo, pero no le afecta como afecta a otras personas. Entonces no tiene los síntomas de la enfermedad. Nunca los va a tener. Al menos hasta el día de hoy se ha visto esos casos, porque como la enfermedad es nueva, entonces todavía no hay un resultado total de la medicina. No hay un caso que haya sido portador y que en los últimos días de su vida pues se desarrolla la enfermedad. Usted creo el deportista, el basquetbolista se refiere a Magic Johnson. Claro, Magic Johnson, famosísimo. Y él en esos tiempos, esta pandemia se estaba ya extendiendo en los años 80 y generalmente en la comunidad homosexual, cuando se descubrió que él tenía, pues él es millonario y comenzó un tratamiento especial para él, cosa que por un lado los jóvenes de aquel tiempo, dicen algunos periodistas, vieron que su estrella del baloncesto no le pasaba nada. Todo el mundo se moría en menos de 24 meses, porque recién estaba descubriendo la enfermedad y no había medicación, pero él no. Entonces los jóvenes de la calle, especialmente, decían, bueno, si él no se muere, y comenzaron a practicar, a seguir su vida sin cuidarse, sin preservativos, porque creían que si a él no le hacen nada, a mí tampoco. Lo que no sabían era que estaba pagando un tratamiento muy caro y que eso no estaba accesible a la gente común, ¿no? Y dependiendo también del ambiente y de las defensas que vayan bajando, pues va a desarrollar la enfermedad, porque no es lo mismo en el África, donde hay un montón de agentes que pueden afectar el cuerpo, entonces la persona ahí no tiene mucha esperanza. En cambio, en Asia hay un lugar donde pues la gente fácilmente no desarrolla el SIDA. Son portadores, pero no desarrollan el SIDA, no llegan a ese nivel. Ahora, es curioso, hay un periodista llamado John Manuel, él escribió muchos artículos para Washington Post, periódicos, revistas, y se especializó en el tema del VIH y el SIDA, y él descubre que antes que se llamase SIDA, los doctores le habían puesto GRID, sus siglas en inglés, que en castellano significa enfermedad de inmunodeficiencia relacionada con los homosexuales. No se llamaba SIDA. Obviamente hubo allí todo un levantamiento mediático, claro. Le cambiaron el nombre. Claro, es que yo pienso que, por ejemplo, los médicos cuando analizan el desarrollo de una enfermedad, ellos ven la causa, dónde se genera. Claro, ¿no? van a ver, por ejemplo, van a ver si se da en comunidades, si se da en que tienen relación genética, ¿no? Por ejemplo, razas, culturas, comunidades en este tipo de homosexuales es en donde el SIDA empezó a entrar con fuerza. Por ejemplo, el 1985, el 2 de octubre, el mundo entero conoce de la muerte de un hombre famosísimo, era el galán de Hollywood, Rock Hudson. Todos querían ser como Rock Hudson, era un galán, era un hombre muy atractivo, era un hombre, un actor que enamoraba a las mujeres más bonitas y salía en las mejores películas, pero sin embargo la noticia conmovió al mundo por dos cosas. Uno, porque se descubrió que él era homosexual, y otra, porque el SIDA vino ya a habitar y a ser parte de todo el desarrollo de la sociedad, y el SIDA nos ha acompañado hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, tengo las estadísticas de los años antes del 2000, pero el año 2000, ¿cuántos morían de SIDA? El año 2000, a nivel mundial, morían 28,6 millones de personas. Claro, y el año 2015, 2014-2015. 36,9 millones de personas a nivel mundial. Claro, entonces esto es la estadística. Ellos, los médicos, siempre hacen análisis
en comunidad. Entonces, la comunidad más afectada, por eso el SIDA siempre fue relacionado con los grupos homosexuales. Y siempre. decían, ¿no? La peste rosa. La peste rosa. Atacaba a ellos. Lógicamente, no todos los homosexuales tienen SIDA, ¿no? O sea, o no todos los que tienen SIDA son homosexuales. ¿Por qué? Porque hay personas que también tienen contacto con los homosexuales y tienen contacto con sus esposas y también son bisexuales. Entonces hay toda una relación de relaciones sexuales que hace que ahora pues muchas personas se contagien de SIDA. Inclusive hay mujeres que son de su casa, que son personas que no tienen otra pareja más que su esposo, pero su esposo puede tener relaciones sexuales con una mujer prostituta o con un homosexual y lleva el SIDA a la casa. Ese es otro caso grave. Pero no solamente ellos son un grupo, parte de ser vulnerables, sino también en las cárceles, en las prisiones, las personas que están en vicios de droga, del alcohol. Ese es el grupo. Y heterosexuales también en un menor porcentaje, pero que tiene directamente contacto con ellos en cuanto a las relaciones sexuales. Claro, o sea, una vez que los médicos determinaron al grupo homosexual como se llamaba la peste rosa en principio, pero luego se dieron cuenta de que eso podía ser transmitido por agujas, lo que tú dices, las agujas que usan los drogadictos cuando se inyectan heroína, otras sustancias que los hacen alucinar y todo lo demás, ellos lo pasan de uno a otro, o lo pasaban. Entonces ahí es cuando se contagia, porque el contacto de sangre, el fluido de sangre era lo que les traía el contagio. Entonces ellos eran los grupos más vulnerables. Y también entre la madre que les transmitía al feto, ¿no? También claro que sí, pero ahora eso se ha controlado más, o sea, se puede con los retrovirus evitar. Creo que hay la posibilidad del 1%, ¿no? de contagio. Sí, es mínimo. Lo que pasa es que en la década de los 80, como se desconocía qué provenía y qué era esta enfermedad, las personas infectadas en su mayoría vemos homosexual, o parte de ese grupo, el tiempo de vida que se les daba era 18 meses. Su defensa los atacaba y los destruía por dentro. Entonces, 18 meses era un plazo, mire. Ha pasado, en el año 96 recién aparecieron drogas que ataquen tratar de controlarlo, ¿no? Y hoy en día, la persona que es portadora de VIH puede vivir hasta 30 años, como tú dices ahora, ¿no? Llegar hasta su vejez. Puede llegar a su vejez. Pero en el inicio no era así. Claro, es que no se conocía la enfermedad y el desarrollo de la industria farmacéutica estaba recién en sus inicios en lo que se refiere a esa enfermedad. ¿Cómo empieza? ¿Qué hipótesis hay? Se cree que es del chimpancé porque hay un virus, el VIS, que es muy similar al VIH, ¿no? Que el VIH es en humanos, el VIS es el virus de inmunodeficiencia en simios, ¿no? Y son igualitos, casi igualitos, pero se cree que ese virus, el VIS, mutó, cambió y de alguna forma pudo alojarse en el ser humano. A través de una relación sexual, una zoofilia. A través de una zoofilia. Ese es su origen, entonces ese es el origen creo que más sonado, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que al principio se hablaba mucho de eso, pero todos, la comunidad científica decía, no, eso es ridículo, eso es una tontería, es una leyenda. Pero últimamente ellos mismos están aceptando eso. Los médicos actualmente, algunos ya están yendo por ese lado. Lo he visto en portales importantes como la BBC, como otros portales de noticias muy serios. Es que ahora hay muchos países que practican la zoofilia, por eso que ya es más creíble que hace tiempo, ¿no? Porque antes decían que por comer un simio, ¿no? Yo tengo la información de la National Geographic y ellos dicen, ¿no? En su página, dice, pero sigue siendo una gran incógnita cómo pudo esta enfermedad cruzar la barrera de las especies. La teoría más extendida es la que se contrajo a partir de personas que cazaron o comieron chimpancés infectados. Los investigadores sitúan el origen del virus
en humanos alrededor de 1930, basándose los cálculos científicos sobre el tiempo que tardarían las distintas cepas del VIH en evolucionar. O sea, ellos creen eso, ellos han publicado y dicen, ¿no?, que es la manera que se pudo transmitir, ¿no? O sea, como de un animal a un ser humano. Pero ahora, bueno, lo que usted acaba de decir, ¿no?, por el contacto sexual, porque se necesita el contacto sexual, claro, para la transmisión de este virus. Por comer eso no.